un informe que ha publicado la ONG Intermon Oxfam, que si bien es una ONG de izquierdas, porque estos son los que han hecho la campaña Tax the Rich, es decir, cobrarle más impuestos a los ricos, y ellos son estatistas y digamos, promueven la agenda de izquierda, aún así, en su propio informe, se puede ver entre líneas cómo la gente no es tonta y se da cuenta que a pesar de que compra una parte de la propaganda izquierdista a favor de los altos impuestos, al mismo tiempo la gente, como digo, no es tonta y se da cuenta que ahí hay gato encerrado. La gente de Intermon Oxfam pone el centro en el tema de lo que ellos llaman desigualdad y consideran obviamente que es totalmente compatible el combate a esa disparidad de ingresos con el Estado de Derecho, cosa que no, evidentemente no es así. Intermon hace una encuesta en la que le preguntan de manera tendenciosa a la gente qué medidas considera correctas o útiles para combatir la desigualdad. Y digo que la pregunta es tendenciosa porque todas las alternativas que dan son estatistas, porque son aumentar el salario mínimo, aumentar la progresividad de los impuestos, un sistema público de educación y gratuito y universal y un sistema de salud, etcétera. Pero no preguntan, por ejemplo, ¿qué le parecería a usted reducirle los impuestos a las empresas para que puedan invertir más y crear más y mejor empleo y poder pagar salarios más altos? Eso ni se les pasa por la cabeza. Entonces ellos pueden pensar que la gente está, digamos, suscribiendo esas recetas, cuando en realidad no lo sabemos porque las preguntas que le hicieron fueron todas en sentido estatista y no de otro tipo. Después el informe continúa tratando de llevar agua para su molino porque le preguntan a la gente si considera que distintos grupos pagan impuestos excesivos, suficientes o pagan poco. Entonces, ¿qué dice la gente? Que los trabajadores más humildes, que los autónomos pagan demasiados impuestos. 2 de cada 3 te dicen que pagan muchos impuestos. Que las personas, que las pequeñas empresas y las clases medias, la mitad te está diciendo que sí, que pagan demasiados impuestos. En cambio, cuando llegamos a las grandes empresas, a lo que dicen ellos, las clases altas o las grandes fortunas, solo 1 de cada 10 considera que los impuestos que pagan son demasiado altos, y más de la mitad y hasta el 60% te dice que pagan impuestos demasiado bajos. Ahora yo digo, ¿con qué criterio? Dicen, porque ¿qué saben lo que está pagando una persona de altos ingresos o un gran patrimonio? ¿Cómo evalúa la gente que responde esto si están pagando alto o poco? Responde en función de la propaganda socialista. Y en ese sentido, las respuestas se pueden considerar un éxito de la propaganda socialista porque la gente masivamente, como mínimo, más de la mitad, te está diciendo que las grandes empresas y lo que ellos llaman las clases altas o las grandes fortunas están pagando impuestos demasiado bajos, aunque no tienen la menor idea ni ningún elemento para decirlo, pero lo dicen, y ahí está el éxito de la propaganda socialista. Ahora, lo mejor es cuando le preguntan a la gente cuál es su percepción sobre la utilidad de los impuestos. Entonces, una pregunta es, ¿usted cree que los impuestos son necesarios para tener servicios públicos? Y evidentemente la gente responde básicamente que sí, porque le dicen que diga 0 si no se identifica para nada con la frase y 10 si se identifica totalmente. Y la respuesta es 7, y lógico, porque la gente no es tonta. Si queremos tener policía, si queremos tener un ejército o un sistema básico de salud o de educación, necesitamos impuestos. Entonces, esa respuesta tiene 7 sobre 10. Y es lógica la respuesta. Pero cuando le preguntan a la gente, los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Esa pregunta tiene casi 6 puntos sobre 10 de respuesta. Entonces la gente mayoritariamente te está diciendo que cree que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Entonces la gente está muy bien orientada en este punto. O sea, se da cuenta, son necesarios para tener algunas cosas que nos da el gobierno,
pero al mismo tiempo hay por lo menos otra parte que no sabemos a cambio de que se la estamos dando, y eso es totalmente correcto. Y va más allá porque hay una tercera frase, dice, los impuestos son una herramienta para disminuir la desigualdad en la sociedad. El grado de identificación con esa frase es solo de 5 puntos sobre 10. Es decir, que la gente duda de que sirvan los impuestos para reducir la desigualdad de ingresos. Y tiene toda la razón la gente, porque si fuesen útiles, esa llamada desigualdad ya tendría que haberse aparecido hace años. Y luego le vuelven a preguntar a la gente, los impuestos son un medio para repartir mejor la riqueza en la sociedad. Y la identificación con esa frase solo también es de 5 sobre 10. Por lo tanto, la gente se da cuenta que no tiene nada que ver el pagar más impuestos con la distribución de la renta, porque el gobierno no lo hace. Ese es el argumento estatista para aumentar los impuestos, pero eso no tiene nada que ver con que efectivamente eso sea cierto. Y a mí lo que más me gustó fue cuando le preguntan a la gente, ¿usted estaría dispuesto a pagar más impuestos si eso sirviera para reducir la desigualdad? Y solo se identifica un 42%, es decir, el 58% dice no, ni hablar de pagar más impuestos. Entonces lo que te quiero decir es que aún en un informe de izquierda, que lo que quiere es demostrar que es necesario más impuestos, ellos mismos te están diciendo, supongamos que no han hecho ninguna cocina al estilo Tesanos, ¿no? Que supongamos que esto es así, que lo han hecho de manera honesta, aún así te están demostrando que más de la mitad de la gente no quiere pagar más impuestos y que en su mayoría, en realidad, están considerando que pagan demasiados impuestos, porque la gente que respondió esta encuesta no son ricos, seguramente, y 2 de cada 3 piensan que los autónomos, donde seguro hay muchos que han respondido esto, pagan demasiados impuestos. Que los trabajadores más humildes, 2 de cada 3 piensan con toda la razón que pagan demasiados impuestos. Que las pymes pagan demasiados impuestos y que la clase media demasiados impuestos, te lo dice la mitad, que es la gente que está respondiendo a la pregunta. Ahora, cuando le dice las clases altas, las grandes fortunas, donde no hay ni uno de los que están respondiendo, no, esos pagan pocos, aunque no tienen ni la más mínima idea. Entonces, tú fíjate, este informe da un lugar a la esperanza, porque si bien al mismo tiempo que te está demostrando que hay un éxito en la propaganda socialista, porque creen que las grandes fortunas y las grandes empresas pagan poco, en realidad en su percepción real, es decir, lo que le atañe a ellos mismos, a los propios que responden, se dan cuenta que están pagando mucho. Entonces dicen, no, que paguen más los otros, yo no, pues yo ya pago demasiado. Entonces, los liberales, los que queremos un Estado más pequeño, los que estamos a favor de la libertad y no del estatismo, tenemos que decirle a la gente que ellos sí están pagando muchos impuestos, como efectivamente ellos perciben, pero las grandes empresas también, y las grandes fortunas también. Por lo tanto, hay que pedir que se bajen impuestos para todos. Y para que se bajen los impuestos para todos, lo que hay que pedir, si uno es coherente, es que el Estado retroceda. Retroceda primero en toda esa supuesta maraña de prestaciones que son para redistribuir, pero que en realidad no redistribuyen nada, porque la gente se está dando cuenta, pues según las respuestas, que los impuestos no sirven para eso. ¿Y para qué sirven entonces los altos impuestos? Sirven para darle poder al político. Cuando te quitan parte de tu salario para darle 400 euros a los chavales que cumplen 18 años, a ti te están estafando. Cuando a ti te quitan parte de tu salario para darle viajes gratis en tren a alguien, o para darle viajes de turismo más baratos a otros, o para darles ayudas al cine, o para darles ayudas a una empresa, o lo que sea, a ti te están estafando. Hay que bajar los impuestos para todos, porque todos pagamos muchos impuestos. Lo que está haciendo la izquierda con este tipo de informes es tratar de alentar el crecimiento del Estado para que todavía se paguen más impuestos, pero eso
nunca va a afectar solo a los ricos o a las grandes empresas, porque aunque solo ellos pagaran más impuestos, eso te afecta a ti también, porque ellos son los únicos que tienen recursos para invertir. Y si le quitamos esos recursos que tienen para invertir, para dárselos al Estado, el que se va a quedar sin trabajo eres tú, o con salario más bajo eres tú, porque va a faltar la inversión que permita tener la maquinaria, que te permita a su vez aumentar la productividad, que a su vez permita que tú ganes más dinero. Entonces, esta propaganda empobrecedora y socialista y estatista, insisto, tiene el aspecto favorable de que muestra que la gente no es tonta y se da cuenta que ellos están pagando muchos impuestos, y eso ya es un paso importante. Ahora, el segundo paso que hace falta que dé la gente es que entienda que los ricos ya también están pagando muchos impuestos y las grandes empresas también están pagando muchos impuestos, y que lo que nos conviene es que nos bajen los impuestos a todos, a las grandes empresas, a las medianas y a las pymes y a las microempresas también, a todos, porque entonces vamos a hacer una sociedad más próspera y más libre.